Hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Pepe Valle y un domingo más estamos aquí con ustedes. La verdad yo personalmente he disfrutado mucho estas últimas 2 semanas hablando de los últimos capítulos de Alma, hablando de los primeros capítulos de Elamán y cómo es que, una vez más, el libro de Mormón nos habla como si se hubiera escrito hace unos pocos días, hace unos pocos meses, en el que Mormón, este historiador que compendió este libro de Mormón, estuviera viendo las noticias y estuviera viendo todo lo que está pasando en este tiempo. La verdad, hermanos, los capítulos de este bloque, de esta clase, de Elamán del 7 al 12, que lleva por título Acordarse del Señor, son unos capítulos que son, cuando utilizo esta palabra, un poco obscuros. Y cuando digo esto, hermanos, es porque me refiero a que la situación que estaban viviendo los nefitas, en realidad dentro de los nefitas, ya ni siquiera en esos capítulos no hablamos mucho de los lamanitas por un rato, pero el pueblo nefita estaba viviendo un tipo de gobierno en el que ya los ladrones o la banda de Gadiantón se había infiltrado hasta los puestos más altos, como lo dice en el versículo 4 de Elamán 7, y al ver el pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios y en ningún sentido siendo rectos ante Él, negando la justicia a los hijos de los hombres, condenando a los justos, ya estoy leyendo en el número 5, condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero. Y además de esto, siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno para regir y obrar según su voluntad, a fin de obtener riquezas y la gloria del mundo. Y además, para más fácilmente cometer adulterio y robar y matar y obrar según sus propios deseos. Número 6. Y esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó con la angustia de su alma. Hermanos, quise leer estos versículos así para empezar la clase, porque yo quisiera que ustedes pudieran tener esto en mente, de que estos capítulos, aunque sí tal vez nos hablan de la gran iniquidad, de la gran apostasía tal vez que estaban viviendo, y utilizo apostasía porque estaban desechando las palabras de los profetas, no escuchaban a Nefi, a su hermano Leí, no querían saber nada de Dios y de hecho estaban cambiando las leyes del país, que si nos regresamos hasta el rey Mosía, se había establecido y habían hablado de que las leyes hasta un punto de vista o hasta cierto punto en un gobierno teocrático, o sea, regido por la iglesia o regido por el evangelio, habían cambiado todo para que ellos se hicieran ricos, para que pudieran cometer adulterio, dejaban a ir a los que tenían más dinero y a los pobres los dejaban encerrados. Entonces, imagínense, hermanos, que podríamos estar hablando, y no me voy a meter en política, lo prometo, mas podríamos estar hablando de cualquiera de nuestros gobiernos, en cualquier país en el que nos encontremos. Y hablamos de los gobiernos, hermanos, o me refiero a esto porque en estos capítulos, y como lo hemos dicho siempre, el libro de Mormón parece que fue escrito para nuestros días. Y en el tiempo de la misión, cuando era un joven y me gustaba leer mucho, junto con algunos compañeros, y entender un poco más
la doctrina de el Libro de Mormón, en realidad algunos compañeros y yo decíamos, híjole, si pudiéramos entender el Libro de Mormón, creo que podríamos hasta profetizar jugando en aquel entonces. Pero hermanos, si leyéramos este tipo de gobierno, este tipo de cosas que están pasando en el Amán, entre los nefitas, entre el pueblo de Dios, muy fácil se podría asemejar a lo que está pasando en este mundo. Y siempre, siempre, siempre lo hemos hablado, hermanos, que el Libro de Mormón nos va a mostrar el camino para regresar a la presencia de Dios, que Jesucristo es el medio, que por medio de Él podemos regresar y no hay otro nombre dado bajo los cielos ni en la tierra por el cual usted y yo podremos ser salvos más que Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el Libro de Mormón. Sin embargo, también nos abre los ojos para que podamos ver las artimañas del diablo, para que podamos darnos cuenta de cómo cuando el diablo trata de lanzar sus impetuosos dardos, sus torbellinos, sus vientos huracanados, entonces podamos nosotros aferrarnos a la roca de la cual hablamos la clase pasada, que es Jesucristo. En este tiempo, hermanos, la lucha de los nefitas, la lucha de usted y yo, la lucha que el mundo tiene, o en este momento en el Libro de Mormón, era entre ellos. Una nación dividida, un pueblo dividido como los nefitas, nos damos cuenta que al final del Libro de Mormón fueron destruidos. Y lo hablamos un poco en la clase pasada, diciendo que en este ciclo del orgullo y en este ciclo en el que prosperamos, empezamos con un poquito de orgullo, nos amonestan, sufrimos mucho, nos empezamos a arrepentir, a empezar a acordar de Dios y volvemos a prosperar, hermanos. A los nefitas ya no les va a dar tiempo. Estos capítulos del Amán, del 7 al 12, cubren un periodo de más o menos 17 años. 17 años, hermanos, en los que Nefi nos habla de el gran dolor que él tenía por ver a su pueblo. Y si se dan cuenta, hermanos, en el encabezado del capítulo 7, donde dice aproximadamente 23 a 21 años antes de Cristo, en este capítulo 7, son 23 años, hermanos, antes de que viniera el Salvador Jesucristo. Así que, si yo volviera a hacer ese comentario que hice alguna vez en la misión con algunos compañeros, si llegáramos a entender y a comprender el Libro de Mormón, podríamos profetizar. Y no con esto quiero decir que estamos a 23 años de la venida de Cristo, porque eso nadie lo sabe, y luego lo digo enfáticamente, nadie lo sabe. Sin embargo, es un tiempo muy pequeño, hermanos, hermanas, en el que ya estamos viviendo antes de tercer Nefi 11, que es cuando viene la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos son esos 23 años antes de Cristo? La verdad no lo sé. Ni usted lo sabe, ni yo lo sé. Ni aún los ángeles del cielo lo saben. Sin embargo, hermanos, está muy cerca. Y quisiera que con esta pequeña introducción, que de hecho ya hablamos parte de la clase, quisiera que viéramos un breve extracto del elder Dallin H. Oaks acerca del discurso que él dio de prepararnos para la segunda venida. Veamos este video y regreso para dar la reseña de estos capítulos y hablar acerca de algo bien importante, que es profetas y cómo es que recibimos nosotros revelación. Regreso con ustedes. Las Escrituras son ricas en referencias a la segunda venida, un acontecimiento que los justos esperan con ansias y al que temen o niegan los inicuos. Los fieles de todos los tiempos han meditado en la secuencia y el significado de los muchos acontecimientos profetizados que precederían y seguirían a ese momento sumamente importante de la historia. 4 asuntos son irrefutables para los santos de los últimos días. Primero, el Salvador regresará a la tierra con poder y gran gloria para reinar personalmente durante un milenio de rectitud y paz.
Segundo, al momento de su venida habrá una destrucción de los inicuos y una resurrección de los justos. Tercero, nadie sabe el tiempo de su venida. Pero, cuarto, a los fieles se les enseña a estudiar las señales de la venida y estar preparados para ella. Aunque no podemos hacer nada para alterar la realidad de la segunda venida y no podemos saber el momento exacto en que ocurrirá, podemos acelerar nuestra propia preparación y tratar de influir en la preparación de quienes nos rodean. Vivimos en el tiempo profetizado cuando la paz será quitada de la tierra, cuando todas las cosas estarán en conmoción y desfallecerá el corazón de los hombres. Hay muchas causas temporales de conmoción, incluso las guerras y los desastres naturales, pero una causa aún más grande de conmoción actual es la espiritual. La maldad que solía estar restringida a un lugar y se cubría como un furúnculo, ahora se ha legalizado y se exhibe como un estandarte. Las raíces y los baluartes fundamentales de la civilización se cuestionan. Las naciones reniegan su herencia religiosa. No causa sorpresa que muchos de nuestros jóvenes y adultos queden atrapados en la pornografía, en lo pagano de perforarse partes del cuerpo, en la búsqueda del placer, en la deshonestidad, en la inmodestia, en el lenguaje profano y en el degradante abuso del sexo. Por doquier nos rodean desafíos, pero con fe en Dios confiamos en las bendiciones que Él ha prometido a quienes guarden sus mandamientos. Tenemos fe en el futuro y nos estamos preparando para ese futuro. Usando una metáfora del mundo del deporte, no sabemos cuándo terminará este partido, ni sabemos cuál será el resultado final. Pero lo que sí sabemos es que cuando finalice el partido, nuestro equipo será el vencedor. Qué poderoso son estas palabras del Elder Oaks, ¿verdad? Hermanos, estamos en los últimos minutos del partido. Estamos ya viviendo tiempos emocionantes. Y cuando digo tiempos emocionantes, si yo extendiera un poquito más en la analogía del Elder Oaks, usualmente, hermanos, cuando un partido, ya sea de fútbol, de cualquier partido, juego que estemos jugando, lo estemos viendo en la televisión o estemos en persona, y el marcador va muy cerca, empatados, tal vez hasta el equipo malo va ganando, los últimos minutos son los más emocionantes. Y hermanos, yo quisiera que cuando hablemos de estas cosas que voy a hablar, de esto que nos va a hablar el libro de Mormón, pudiéramos ver que aunque estemos sufriendo, que aunque estemos viendo que nuestros gobiernos, que afuera en el mundo la corrupción y todo lo malo es muy malo y están tratando de llegar a nuestros hijos por todos lados, por la televisión, en la escuela, nuestros amigos, aún nuestros familiares, están queriendo hacer todo esto. Pensemos que estamos en los últimos minutos de este juego. Son los más emocionantes. ¿Por qué? Porque el equipo del Padre Celestial con Jesucristo, al cual usted y yo pertenecemos, vamos a ganar. Y eso tiene que tener usted en su corazón, tiene que tener la certeza de que vamos a ganar. Porque así es. El libro de Mormón, hermanos, en la portada del libro de Mormón, dice, a fin de que apareciese en el debido tiempo. Lo tenemos en nuestros días. Otra de las cosas que dice en la introducción del libro de Mormón, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Y regresamos a la introducción. El libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Hermanos, en el capítulo Lamán 7, y ya con esto en mente, ya con esta preparación para que veamos estos capítulos, sabiendo que estamos en los últimos minutos, Nefi, al ver tanta corrupción en el gobierno, tanta
ignorancia en cuanto, y tal vez no ignorancia, pero estaban ignorando las leyes de Dios y estaban básicamente viviendo una vida desenfrenada. Se va a su torre, está en su jardín, y me imagino muy bonito jardín que tenía su casa Nefi, o en su cabaña choza, como lo que haya sido. Se sube a orar porque estaba pidiendo, estaba, la verdad, desanimado. Imagínense, hermanos, si pusiéramos al presidente Nelson, yo creo que él, en este momento, yo creo que él tiene mucha esperanza de que vamos a estar bien. Pero él, al ver el mundo entero y cómo está degenerando en la incredulidad, yo creo que él sufre. Y cuando él entra al cuarto sagrado en el templo y se arrodilla para platicar con Dios, yo creo que es exactamente lo mismo. El presidente Nelson sufre por nosotros, porque al ser su profeta, el Señor habla directamente con él. Y vamos a llegar en un minuto allí, hermanos, a la parte de la revelación, a la parte de lo que un profeta hace, porque es importante, hermanos, que en estos tiempos en los que estamos jugando los últimos minutos, sepamos quién es nuestro coach, quién es nuestro entrenador, quién es quien nos va a gritar y nos va a decir las jugadas. Y depende de nosotros que sepamos las jugadas, ¿ok? Y ya estoy llegando un poquito a lo que quiero explicar acá, pero depende de nosotros que como jugadores sepamos las jugadas. Para que yo he jugado básquet toda la vida, entonces, y como botador, siempre llamaba la jugada 1, la jugada 2, o con el puño cerrado, y todos sabían. Pero yo lo llamaba porque el coach o el entrenador lo decía. Entonces, hermanos, es bien importante que en este día, hoy, si no hemos tenido un testimonio de lo que es un profeta, que le preguntemos a Dios. Yo no le voy a convencer, yo no quiero convencerle a usted de que el presidente Nelson habla con Dios. Eso le toca saberlo a usted. Sin embargo, sí le invito a que podamos y que pueda usted como familia, junto con sus hijos, hablar y tratar de entender lo que el presidente Nelson, que es su profeta en este momento, nos dice. Porque si solamente vamos a escuchar las cosas que nos convienen, o las que nos gustan, o las que van de acuerdo con nuestra forma de vida, entonces realmente no tenemos un testimonio de que él hable con Dios. Pero bueno, Nefi está orando, se junta una multitud, Nefi les empieza a hablar y les dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Por qué vienen a que yo les hable cosas duras? ¿Por qué se juntan cuando ustedes vienen a verme que estoy orando con Dios? Y lo único que yo les digo es esto. Versículo 21, 7. Y bueno, lo leo todo. Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres. Sí, y para adquirir oro y plata. Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo y cometéis toda clase de iniquidades. En el versículo 22, y por esta causa os sobrevendrá el infortunio. Y ahorita voy a hablar un poquito acerca de ese infortunio. A menos que os arrepintáis. ¿Pero por qué pasa esto? Por motivo del orgullo. Versículo 26. Sí, os sobrevendrá el infortunio por motivo de ese orgullo que habéis dejado que entre en vuestros corazones. En el capítulo 8, hermanos, Nefi les continúa diciendo, les continúa hablando acerca de de todas las cosas que les iban a sobrevenir. Sin embargo, dentro de la multitud, no todos eran malos. Había algunos buenos, estaban los sacerdotes que ya ocupaban los asientos judiciales y que eran parte de la banda de Gadiantoni. De hecho, incitaban a la multitud a decir, hey, llévense a este disque profeta porque está hablando cosas duras contra nosotros. Sin embargo, en el versículo 7 de la mano 8, algunos dicen, y ocurrió que así incitaron al pueblo a la ira en contra de Nefi, hablando del asiento judicial, y suscitaron contenciones entre ellos,
porque hubo algunos que gritaron: dejad a este hombre en paz, porque es un hombre bueno, y las cosas que él dice ciertamente acontecerán, a menos que nos arrepintamos. Estamos hablando de un profeta, ¿ok? Versículo 8. Sí, he aquí todos los castigos de que nos ha testificado el profeta caerán sobre nosotros, porque sabemos que nos ha testificado con acierto tocante a nuestras iniquidades. Y he aquí, son muchas, y él sabe todas las cosas que nos sobrevendrán, tan cierto como conoce nuestras iniquidades. Hermanos, en esta clase, en este bloque, estamos hablando tanto de un profeta porque siempre en cada dispensación, en cada época de este mundo, el Señor ha llamado y continuará llamando profetas hasta que Él venga, hasta que el Señor Jesucristo venga. Él siempre va a hablarles directamente a ellos y en algunas ocasiones, como lo hemos visto en algunas revelaciones de los últimos 50 años, se revelará que el sacerdocio debe de ser dado a la gente de color. Se proclamará la familia como unidad central del Evangelio. Se hará una proclamación acerca de Jesucristo, del Hijo del Dios viviente. Se hará una proclamación acerca de la primera venida, de la primera visión. Y Él nos dirá las cosas que estemos haciendo mal, aunque no nos guste. Sin embargo, versículo 12, alma 8, veamos qué dice. Y que esto lo podamos empezar a platicar y a meditar como familia. Y he aquí, si Dios dio a este hombre tanto poder, ¿por qué pues disputáis entre vosotros y decís que Él no me ha dado poder para saber acerca de los juicios que caerán sobre vosotros si no os arrepentís? Hermanos, hace rato mencioné que dentro de la iglesia y dentro de nuestra calidad humana, es muy fácil creer, es muy fácil aceptar las cosas que escuchamos de nuestros profetas o del profeta, en este caso, hoy, el día de hoy, el presidente Nelson y todos los otros 14 miembros entre la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles. Es muy fácil aceptar las cosas cuando están de acuerdo con lo que yo creo o con lo que a mí me va bien o con lo que los miembros de mi familia creen. Sin embargo, cuando nos habla, como el presidente Hinckley habló de no ponernos aretes de más o no hacernos tatuajes o no hablamos acerca, por ejemplo, del matrimonio solamente entre el hombre y la mujer y que debemos amar a todos. Y con esto hago un paréntesis, hermanos, esta clase no es en ningún momento para juzgar a nadie, porque nosotros debemos amar a todos. Sin embargo, debemos, ya que hicimos nuestro estandarte, también poder comprender que estamos luchando por una causa buena y que estamos en los últimos minutos. Hermanos, así que debemos amar a todos especialmente a aquellos que estén pasando por una situación que no llegamos a comprender nosotros. Y me refiero a la atracción del mismo sexo, otros pecados, otros como la pornografía, etcétera. Que podamos entender, hermanos, que esto no es una clase para juzgar a nadie, sino para que usted y yo podamos llegar a comprender que hay un profeta en la tierra el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Así que no vayan a decir que el hermano Pepe Valle dijo que podemos odiar si están en contra de las leyes. No. Debemos amarnos los unos a los otros, todos, sabiendo que el profeta siempre nos hablará las verdades que debemos de saber el día de hoy. Entonces, en este capítulo 8, hermanos, de Elamán,
Nefi les dice, ¿saben qué? Les voy a probar, y aquí es bien interesante porque Nefi yo creo que se había cansado de que no le creían, algunos decían que sí era profeta, otros decían que no. Les dice, les voy a probar algo. Vayan de regreso allá a la casa de gobierno y van a darse cuenta que el juez judicial está muerto, yace en el piso muerto. Y cuando lo encuentren, ustedes pueden decirme si soy profeta o no. 5 hombres van, salen, llegan al asiento judicial. Sesoram está muerto, está tirado en el piso. Y estos 5 hombres que van, de hecho, porque también Nefi les dice, una persona disfrazado es quien lo va a matar. De hecho, es el hermano de Sesoram, que se llama Seantum. Él fue quien los mató. Estos 5 llegan, ven que el Sesoram está tirado en el piso muerto. Un hombre disfrazado sale corriendo. Y estos 5 hombres, hermanos, de la multitud que escucharon a Nefi y que salieron corriendo para ver si la profecía o lo que Nefi había dicho era verdad, caen al suelo sorprendidos. Y bueno, yo creo que el Espíritu Santo los llena y no se pueden recuperar. Así que cuando la demás gente empieza a preguntar por qué no han regresado estos 5, es porque están tirados ahí en el suelo, también desmayados. Yo creo que da la impresión de haberse dado cuenta que Nefi había dado o había dicho lo que iba a pasar. Sin embargo, cuando llegan allá, más la multitud llega, encuentran estos 5 hombres tirados y de hecho, en lugar de que digan, wow, Nefi es un profeta, en lugar de que crean, lo que dicen es, les dice, en el versículo 39, Alma 9, y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque estos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión. Perdón, ese no es el que quería leer. Sin embargo, quería leer de que en el versículo 24, de Alma 9, 24 dice, y porque he hecho esto, decís que me he puesto de acuerdo, hablando de Nefi hablando, y porque he hecho esto, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que hiciera esta cosa. Sí, porque os he mostrado esta señal, estáis enojados conmigo y procuráis destruir mi vida. Hermanos, para todos aquellos que queremos una señal, un milagro, para poder creer, en realidad, hermanos, los milagros no nos van a ayudar a incrementar nuestra fe. Primero nosotros tendríamos que tener fe para ver que un milagro pase. Porque como en esta situación con Nefi, en la que les dijo esto va a pasar, y así pasó, no le creyeron porque le dijeron, a mí se me hace que tú, Nefi, te pusiste de acuerdo con alguien y de hecho yo creo que hasta tú eres el asesino intelectual del juez judicial. Hermanos, cuando estemos hablando con alguien, cuando estemos, y dije hablando, no quisiera decir discutiendo, pero cuando estemos hablando con alguien, especialmente de doctrina y especialmente cuando quiera alguien que le probemos algo con una señal, a menos que Dios lo considere justo y necesario, no va a pasar así, porque las señales no van a ayudar a nadie a cambiar. De hecho, lo van a llamar que es magia, lo van a llamar que la ciencia lo puede explicar. En el caso de alguna curación, de una bendición. En cualquier caso, aquellos incrédulos que no crean que hay un Dios, que un Dios puede hacer todo, aún las señales y los milagros no les ayudarán a creer. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, especialmente cuando estemos tratando acerca de los milagros. En el versículo 10 me voy a saltar un poquito porque voy a hablar de esa parte aquí, porque es bien interesante, de cómo es que Nefi se le da tanto poder, hermanos, que Nefi puede pedir y hacer lo que sea. Hay una parte que quiero
que quiero tocar aquí y no le quiero decir ahorita, pero regreso. En el capítulo 11, en el capítulo 11 hay algunos versículos que quisiera leer, hermanos, y esto solamente como parte, no sé si la palabra, y luego digo aquí alguna palabra y los hermanos me regañan porque no encuentro una palabra, me mandan mensajes y dicen, hermano, no hubiera dicho eso, pero lo digo con todo el respeto y la verdad todas las cosas que digo aquí las digo con mucho amor, esperando que podamos comprender que Dios nos ama y que Dios nos habla por medio del libro de Mormón. Pero en el versículo 11, hermanos, cuando Nefi se le da el poder de hacer cualquier cosa, de que él pida y Dios le da, y de que él maldiga y él maldice, o de que él sella y Dios va a sellar, o de que Nefi bendice y Dios va a bendecir. Solamente cuando estaba leyendo estos versículos, se me vino a la mente la situación que estamos pasando aquí y dije, bueno, lo voy a usar como ejemplo. Y espero que se comprenda lo que quiero decir, porque no estoy predicando que podemos profetizar ni nada, sino solamente estoy diciendo, hermanos, que parece que el libro de Mormón, y no parece, el libro de Mormón realmente fue escrito para nuestros días y para que pudiéramos ver el día de hoy. Capítulo 11, versículo 4. Donde encuentren, voy a encontrarla, donde dice, bueno, y de hecho digo que Nefi, el Dios estaba listo, Nefi sabía que Dios estaba listo para destruir ya al pueblo. Pero Nefi, teniendo tanto amor por este pueblo, por los nefitas, decía, no lo destruyas, Padre, déjame ver si haciendo algo, si mandándoles una maldición, si haciendo algo, una plaga, ellos se arrepienten. Así que Nefi pide que haya hambre dentro del pueblo. Entonces, pero si en esta parte de estos versículos, si cambiáramos la palabra hambre por pandemia, y otra vez, es un poco de entretenimiento y solamente para pensar cómo hay muchas similitudes ahorita. Pero bueno, versículo 4, capítulo 11. Vamos a reemplazar la palabra hambre por pandemia y fíjense cómo se leería. Capítulo 11, versículo 4. Oh Señor, hablando Nefi, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, haya pandemia sobre la tierra para hacerles recordar al Señor su Dios y tal vez se arrepientan y vuelvan a ti. Y así fue hecho, según las palabras de Nefi. Y hubo una pandemia muy severa en la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Y así continuó la pandemia en el año 74, y cesó la destrucción por la espada, pero se agravó por causa de la pandemia. Y continuó esta obra de destrucción también en el año 75, porque la tierra fue herida de modo que quedó seca, y no produjo grano en la época del grano. Y toda la tierra fue herida, así entre los lamanitas como entre los nefitas. De modo que fueron afligidos a tal grado que perecieron por millares en las partes más inicuas del país. Versículo 7, y ocurrió que los del pueblo vieron que estaban a punto de perecer de la pandemia y empezaron a acordarse del Señor su Dios. Hermanos, como les dije, tal vez sea un poquito de entretenimiento esta parte, porque no quiero que digan que el hermano Pepe está blasfemando. Sin embargo, el libro de Mormón, hermanos, si pensáramos y todos pidiéramos, de hecho el presidente Nelson nos pidió que ayunáramos y mucha gente incrédula, y ahí vamos otra vez con eso, dijo, mira, todos ayunaron, todos oraron y la pandemia sigue. Bueno, hermanos, es porque tal vez no hemos llegado al punto de acordarnos todavía del Señor, nuestro Dios. Versículo 8, a la mitad. He aquí, sabemos que eres un hombre de Dios. Suplica pues al Señor nuestro Dios que aparte de nosotros esta pandemia, no sea que se cumplan todas las palabras que he hablado concernientes a nuestra destrucción.
Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, y ahora sí voy a pasar a esa parte, porque quiero hablar de la revelación directamente al profeta. Ya he hablado mucho acerca de la revelación al profeta, pero cómo es que nos afecta también a nosotros, o no tanto que nos afecta, sino cómo es que nos ayuda a nosotros, hermanos. En realidad, nosotros, si supiéramos, hermanos, que tenemos la oportunidad de que Dios nos hable directamente a nosotros, entonces podríamos realmente ser muy bendecidos por el hecho de que podríamos pedir al Señor, podríamos pedirle a Él que nos bendijera con las cosas que necesitamos y que el mundo necesita en este momento. Así que yo quisiera, hermanos, que en este momento pudiéramos pensar de que, bueno, y antes de llegar allá, le voy a explicar un poquito de cómo es que llegamos hasta ese punto de poder pedir y de poder revelar, porque hay no quiero decir una fórmula, pero sí puede haber un método, hermanos, para que nosotros podamos recibir esa revelación. Y se encuentra en la parte, o en el capítulo 12, o más bien en el capítulo 10 de Elamán. En el versículo 3 de Elamán 10 dice: y acaeció que mientras así meditaba, hablando de Nefi, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas y sus obras secretas de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Versículo 5 de Elamán 10. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Voy a leer un ejemplo del elder Marion G. Robney en un minuto. Pero hermanos, a veces para nosotros se nos hace muy complicado entender que a veces nuestra revelación es diferente a la revelación del profeta. Y ahí es donde empezamos a dudar, empezamos a cuestionar, porque creemos que lo que yo pienso que es una revelación que viene de Dios está en contra del profeta, y entonces ahí decimos: es que el profeta como que no le llegó la revelación bien, a mí me llegó mejor que al profeta. Hermanos, cuando meditamos, escudriñamos las escrituras y actuamos, o sea, lo hacemos infatigablemente, la revelación nos va a llegar. Siempre ha pasado eso. El Padre Celestial le habla directamente al profeta, pero también nos habla a nosotros, al yo que vive donde sea. Sin embargo, ¿por qué nuestras revelaciones, nuestras inspiraciones podrían llegar a ir en contra de lo que el profeta nos invita a hacer? Por un poco de orgullo que entra en nuestros corazones. Y si de hecho se dan cuenta, el Padre Celestial, la revelación viene de arriba, el orgullo viene de abajo. Tal vez es una ilustración un poco no tan buena, pero sí quisiera, hermanos, que se dieran cuenta que al nosotros recibir una revelación directa del Padre, no va a ir en contra de lo que recibe el profeta. De hecho, va a ser una confirmación de lo que el profeta ha dicho y nos ha invitado a hacer. Porque cuando llegamos a comprender, hermanos, de que
las cosas por las cuales nosotros pedimos, el Padre quiere hablar con nosotros, el Padre nos lo quiere dar. Es lo mismo y va a estar alineado con lo que el profeta reciba. La ocasión en la que nuestra revelación esté en contra de lo que el profeta recibe es porque tal vez hemos dejado que un poco de orgullo entre en nuestros corazones. Con esto, hermanos, quisiera, antes de terminar la clase, leerles una anécdota del presidente Romney, en la cual habla acerca de la enfermedad de su esposa. Espero puedan compartir conmigo, porque tal vez sea un poquito larga, pero no quiero perderme ningún detalle. En 1967, la hermana Ida Romney sufrió un grave derrame cerebral. Los médicos le dijeron al entonces elder Romney que el daño causado por la hemorragia era severo y ofrecieron mantenerla viva por medios artificiales, aunque no lo recomendaban. La familia se preparó para lo peor. El hermano Romney confesó a las personas más allegadas a él que a pesar de su angustiado anhelo personal de que la salud de Ida se restaurase y el deseo de contar con su compañía de forma prolongada, más que nada quería que se hiciera la voluntad del Señor y poder aceptar lo que tenga que aceptar sin lloriqueos. Con el lento pasar de los días, la hermana Romney respondía cada vez menos. Había recibido, por supuesto, una bendición, pero el elder Romney se mostraba reacio a darle consejos al Señor en cuanto al asunto. Y hermanos, estamos hablando acerca de un apóstol. No estamos hablando de alguien, de hecho, un consejero en la primera presidencia. El elder Romney no quería aconsejar al Señor en cuanto al asunto. Por causa de su experiencia anterior en que había orado sin éxito para que él e Ida pudieran tener hijos. Sabía que nunca podría pedir en oración algo que no estuviese en armonía con la voluntad del Señor. Ayunó para saber cómo demostrarle al Señor que tenía fe y que aceptaría la voluntad de Dios. Quería estar seguro de haber hecho todo cuanto podía, pero ella seguía debilitándose. Una tarde, hallándose en un estado especialmente depresivo y sin que Ida pudiera hablar o reconocerlo, el hermano Romney regresó a su casa y acudió como siempre lo hacía, a las Escrituras en un esfuerzo por comunicarse con el Señor. Recogió el libro de Mormón y siguió leyendo donde había quedado la noche anterior. Había estado leyendo en el Amán sobre el profeta Nefi, quien había sido acusado falsamente y a quien se le habían presentado cargos injustos de sedición. Después de ser librado milagrosamente de sus acusadores, Nefi regresó a su casa meditando lo que había experimentado y al hacerlo oyó una voz. Y esto es lo que hablamos acerca de que él iba a ser poderoso en palabra y que nunca iba a pedir nada que estuviera en contra de la voluntad de Dios. Aunque Marion Romney ya había leído ese relato muchas veces, esa noche le impactó como que fuera una revelación personal. Las palabras de las Escrituras le conmovieron el corazón de tal manera que por primera vez en semanas sintió una paz palpable. Le pareció que el Señor le hablaba directamente a él. El pasaje decía: bienaventurado eres tú por las cosas que has hecho. No te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, a tal grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Allí estaba la respuesta. Lo único que había buscado era saber y obedecer la voluntad del Señor. Y el Señor le habló. Cayó de rodillas y derramó su corazón. Y al terminar la oración con la frase, hágase tu voluntad, sintió o escuchó una voz real que decía,
no es contrario a mi voluntad que Ida sea sanada. El hermano Romney se puso de pie con prisa. Eran más de las 2 de la madrugada, pero sabía lo que tenía que hacer. Rápidamente se puso una corbata y un saco y salió a la noche para visitar a Ida en el hospital. Llegó un poco antes de las 3 en punto. El estado de su esposa no había cambiado. No se movió cuando él puso las manos sobre su frente pálida. Con una fe invariable, invocó el poder del sacerdocio a favor de ella y pronunció una bendición simple, tras lo cual hizo la increíble promesa de que ella recobraría la salud y las facultades mentales y que todavía le quedaba por llevar a cabo una gran misión en la tierra. A pesar de que el elder Romney no dudaba, se asombró al ver que los ojos de Ida se abrían cuando él terminó la bendición. Algo aturdido por todo lo que había sucedido, se sentó en el borde de la cama y de pronto oyó por primera vez en meses la voz débil de su esposa que le dijo: «Vamos, Marion, ¿qué haces aquí?». Él no sabía si reír o llorar. Contestó: «Ida, ¿cómo estás?». Con un chispazo de humor de esos que los caracterizaban a los dos, ella respondió: «¿En comparación con qué, Marion? ¿En comparación con qué?». Ida Romney comenzó desde ese mismo instante su recuperación. Pronto dejó la cama del hospital y vivió para llegar a ver a su marido ser sostenido como miembro de la primera presidencia de la Iglesia, sin duda, una gran misión en la tierra. Hermanos y hermanas, Dios vive. Y Él nos va a conceder las cosas que le pidamos, si es que no van en contra de su voluntad. Cuando nosotros sepamos que no estamos pidiendo nada en contra de lo que es su voluntad. Es medio difícil de comprender porque es difícil. Lleva una vida entera poder saber cuál es la voluntad de Dios y someterse a ella. En esta ocasión, la hermana Ida Romney se sanó. En algunas ocasiones, las bendiciones y las oraciones que hacemos por otros no los sanan. Sin embargo, tal vez no era la voluntad de Dios. El testimonio que yo tengo, hermanos, es primeramente que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que habla directamente con un profeta aquí en la tierra, y ese profeta lo puse arriba del mundo porque no es solamente el profeta de la iglesia, es el profeta en el mundo entero. Tal vez la gente no lo sabe y es por eso que predicamos el evangelio, para que sepan que hay un profeta en este tiempo. Mas también el Padre Celestial nos habla directamente a usted y a mí. Y cuando lleguemos a comprender que esta revelación que nosotros hemos hecho todo lo que debemos hacer, hemos guardado los mandamientos, nos hemos esforzado, entonces te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú nunca pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Es mi oración, hermanos, en este tiempo, que podamos pedir lo que es correcto, que podamos pedir por nosotros, por nuestras familias, y que podamos alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios, para que cuando necesitemos ejercer ese poder del sacerdocio, aún hermanas, cuando necesitemos ejercer, hermanos o hermanas, ese poder del sacerdocio de hablar con Dios y pedir por algo, se nos dé. Que podamos llegar a ese estado, hermanos, es la oración que todos tenemos. Podemos llegar a prepararnos en esta tierra para poder vivir con el Padre Celestial. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que tenemos el libro de Mormón, para aprender cómo llegar a ser como Él.
Y en la clase del día de hoy, en estos capítulos, el Señor nos ha dicho, va a llegar el momento en que tus deseos se alineen con mi voluntad y nunca me pedirás nada que esté en contra de ella. Aceptarás mi voluntad. Tus revelaciones serán una confirmación de lo que el profeta habla, porque en este tiempo tenemos el libro de Mormón, porque apareció en el debido tiempo que lo necesitábamos el día de hoy. Dios vive. Mi nombre es Pepe Valle y comparto con ustedes que sé que estamos en la verdad. No hay duda en mi corazón. Y Dios quiere hablar con nosotros. Hay un discurso muy bueno que se llama Revelación para la Iglesia y Revelación para nosotros, que era del presidente Nelson. Léanlo. Les va a ayudar mucho. Dios vive. Jesucristo murió por mí y por ustedes. El libro de Mormón es verdadero, es la clave de nuestra religión y fue escrito para nosotros en este tiempo. Es mi testimonio y es lo único que les puedo compartir, mi testimonio de que Dios vive y que nos ama. Y yo los quiero mucho a todos ustedes también. Les testifico que estamos en la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.